Hemos leído en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versos 1 al 12. Y antes de entrar en este capítulo propiamente tal, vamos a recordar algunas cosas que el Señor nos habló el domingo pasado, ¿no es cierto? Eran los últimos versos del capítulo 1, donde Marcos describe el deseo de Jesús de predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Ese es el mandato de Él. En eso se desarrolla su ministerio, trayendo las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Por lo tanto, Él lo que hace es aprovechar los espacios. El día sábado, ¿no es cierto?, el Shabbat es un día en que el pueblo judío se reunía en diferentes partes a realizar un culto de lectura bíblica, de oración, y por lo tanto están reunidos en diferentes partes. Y Jesús, quien quiere también compartir las buenas nuevas de salvación con sus propios compatriotas, asiste a diferentes partes. Y Él comparte las Sagradas Escrituras, le dieron los espacios, ¿no es cierto?, para que Él pudiera hablar. Y hay algunas cosas que se van complementando con los evangelios. Jesús había estado en Nazaret y había leído el libro de Isaías acerca del cumplimiento de las Sagradas Escrituras en él. Y luego que había sido rechazado de alguna manera su mensaje, él vuelve entonces a la ciudad donde él permanentemente estaba y nuevamente comparte las Sagradas Escrituras. Y las personas que lo habían escuchado, quedaron sorprendidas, anonadadas. Ellos tenían la costumbre de escuchar en la sinagoga, ¿no es cierto?, a los escribas, a los entendidos, a los doctores de la ley, pero no veían en esas palabras convicciones. Siempre haciendo referencias al rabino tanto, al maestro tanto. Pero Jesús va directo a las Sagradas Escrituras. Y esto causa en ellos un impacto tremendo. Tanto así que dicen, no habíamos escuchado a alguien como Él. Nadie nos había hablado como Él. El mensaje de Jesucristo había comenzado a impactar a las personas. Y junto con eso nos hablaba la palabra del Señor el domingo pasado, que como era día sábado, ellos habían cosas que no podían realizar. Así es que terminado el Shabbat, ¿qué ocurrió? La gente se desbordó buscando a Jesús porque había necesidad en ellos. Habían enfermos. Dice la palabra del Señor que las personas salían a las calles, ¿no es cierto?, buscando en Jesús refugio, buscando respuesta. Por lo tanto, dice que al llegar el atardecer, dice que muchos eran sanados. Muchas personas experimentaron la misericordia de Dios. Pero había algo en Jesús que
que él no podía pasar por alto. Él tenía que estar en contacto con su Padre. Y eso nos relata este primer capítulo, que Jesús, muy temprano, dice que él se apartaba porque para él era necesario mantenerse en contacto con su Padre. ¿Ah? Esa relación permanente que usted la encuentra en todos los evangelios. Dice que Jesús se apartaba para orar y conversar con su Padre. Él tenía que cumplir el plan y propósito de Dios y por lo tanto se mantenía permanentemente conversando con Él. Porque lo que tenía que enfrentar también era duro y difícil. Tenía que enfrentar a la maldad propiamente tal manifestada en los seres humanos, manifestada en las personas. Y dice la palabra del Señor, nos relataba que en uno de esta interacción con las personas, dice que en medio de ello había que un leproso. ¿No es cierto? Un leproso era un marginado. Él no podía estar en contacto directo, ¿no es cierto?, con la gente. Pero él había escuchado de Jesús. Jesús había hecho cosas extraordinarias también en cuanto a sanidad. Y él se acerca, ¿no es cierto?, nos decía la palabra del Señor y nos ilustraba que él pasó en la multitud diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Así que todo el mundo le abrió el paso. Nadie quería que este hombre lo tocara. Así que él la hizo fácil. Soy inmundo, hasta que llegó a Jesús. Y le dice a él: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero. Dice la palabra del Señor que Jesús lo tocó. Tocó al inmundo. Porque en Jesús había autoridad. En Él había autoridad. Era el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que el leproso fue sanado. Experimentó la sanidad, la misericordia de Dios. Luego Jesús le da instrucciones, ¿no es cierto? Ellos tenían un ritual. Cada vez que un leproso era sanado, tenía que presentarse al sacerdote y él tenía que, ¿no es cierto?, validar. Y había toda una ceremonia que el leproso tenía que hacer para terminar su proceso. Y Jesús le dice: mira, no le cuentes a nadie lo que ha pasado contigo, pero preséntate al sacerdote para que él te instruya lo que debes hacer. El hombre afectado, leproso, impactado por lo que le había ocurrido, en vez de seguir las instrucciones de Jesús, que fueron claras y precisas, ¿qué es lo que hizo? Empezó a contarle a todo el mundo lo que le había pasado. ¿Ah? Claro, uno entiende que estaba impactado con lo que le había ocurrido. Pero Jesús le había dado instrucciones claras. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Ah? Jesús nos da instrucciones, pero hacemos algo totalmente distinto a lo que Él nos dice. Y a veces tenemos que darnos la vuelta más larga porque no seguimos las instrucciones de Jesús. Amén. Así es que así la palabra del Señor nos decía que en realidad el propósito principal de Jesús no era sanar a los enfermos.
no era el propósito, porque el problema mayor que una enfermedad física era otro. Era la lepra del pecado. Aquellas cosas que definían la eternidad del ser humano. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo es otro, ¿no es cierto? Y que lo leímos en los primeros versículos del libro del capítulo 1, ¿no es cierto? Cuando Jesús comienza su ministerio. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. El ser humano tiene la oportunidad de escuchar la voz de Jesús para que el curso, el destino de su vida cambie radicalmente. Esa condenación que estaba sobre el ser humano, y así lo dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3. ¿Qué es lo que dice él? Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso puede cambiar solamente a través de Jesucristo. Nadie más puede revertir esa condición del ser humano. Y por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios que se hace carne, habita en medio de nosotros y trae las buenas nuevas, salvación y vida eterna. Viene a tratar el gran problema de la humanidad. Y eso es mucho más profundo y determinante que una enfermedad física. Jesús es misericordioso, Él tiene la autoridad y lo vimos como Jesús sanaba a los enfermos. Pero lo que Jesús realmente traía al ser humano era la sanidad de su alma. Librarnos de la condenación eterna. Y así terminábamos el capítulo 1 el domingo pasado. Y nuevamente Marcos comienza a hablarnos acerca de lo que estaba pasando con Jesús. Fue tanto el impacto que causó este leproso que en realidad Jesús no podía entrar a la ciudad. No lo dejaban. Entonces Jesús se tiene que quedar afuera. Dice que se quedó afuera de la ciudad y nuevamente dice que después de algunos días, así comienza el capítulo 2, Él vuelve a Capernaum, vuelve a su casa, vuelve al lugar donde Él habitualmente estaba. ¿Y qué pasó cuando Jesús vuelve y ya entra a la ciudad y está ahí? Las personas comenzaron a escuchar. Jesús está aquí otra vez. Él está. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente se juntaron muchas personas comenzaron a venir nuevamente. Y tanto así dice que esa casa donde Él estaba se llenó. No había espacio. Hasta la puerta estaba lleno. Nadie podía entrar. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué dice el libro de Marcos? Estaba predicando la palabra. Eso es lo que Él tenía que hacer. Y eso es lo que estaba haciendo. Dice, el verso 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, dice. De manera que ya no cabía ni aún, ¿no es cierto?, ni uno en la puerta, dice. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Eso es lo que Él estaba haciendo. Hablándole acerca del reino de Dios que se había acercado, que estaba en medio de ellos, que era el momento de creer, que no había otra alternativa, no había otra opción que creer en el Evangelio. Había quedado demostrado a través de la historia que el hombre no había sido capaz de regenerarse. Y estamos hablando del pueblo judío. Tenían una ley, tenían ritos, tenían muchas cosas. Pero no era suficiente, las obras del ser humano o las obras de los judíos no eran suficientes para alcanzar el perdón de sus pecados. No era suficiente. La ley que en sí misma es buena, para ellos se convirtió en maldición. Porque la ley lo que hacía es condenar o justificar mediante los escritos. Pero no producía en ellos salvación. Eran ellos los que tenían que, a través de sus actos
regenerarse, pero eso no ocurría. Eso es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Por lo tanto, viene el Hijo de Dios y trae las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Entonces, el pueblo judío tenía la oportunidad de arrepentirse de sus pecados para alcanzar salvación y vida eterna. Así es que, así lo decía en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido. Ese es el mensaje. Era un mensaje simple, no un mensaje tan rebuscado, ¿no es cierto? No con tantas cosas, sencillo, directo. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, dice, y crean en el Evangelio. Crean en estas buenas nuevas porque no hay alternativa. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No existe Mahoma, no existe el santo no sé cuánto. ¿No es cierto? Ni la Santa Rita, ni la Santa Carolina, no, nada. Solo Jesús. Solo Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego agrega, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, las cosas están claras. No hay ninguna otra situación en la que el hombre pueda experimentar que no sea a través de Jesucristo. Y este es el mensaje que Jesús está entregando. Habían personas que habían visto los milagros. Habían visto lo que había ocurrido con este leproso. La suegra de Pedro había sanado. Entonces la fama y por lo tanto la fe en Jesús estaba generando un impacto extraordinario. Y es así que 4 amigos o 4 conocidos que tenían seguramente un amigo paralítico, que lo relata, dice que ellos dicen, llevémoslo a Jesús. Creo que Él sí tiene autoridad para sanarlo. Y dice que lo toman porque era un paralítico, no tenía capacidad, su cuerpo estaba en ese sentido inerte, él no tenía actividad. Seguramente su columna estaba afectada, sus músculos afectados, tenía un daño, ¿no es cierto?, neurológico que lo tenía postrado. Pero estos amigos dicen, no, un momento, aquí está pasando algo y nosotros te tenemos que llevar donde este hombre. Dice la palabra del Señor, relata que llegaron con él, tomado en su lecho, ahí lo llevaron y querían abrirse paso por la puerta, pero estaba lleno, no podían entrar. Pero ellos tenían una fe tremenda en Jesús. Tanto así como las casas, eran casas mediterráneas, casas que arriba tenían una terraza, siempre en los techos, seguramente lo ocupaban para tender ropa, ¿no es cierto?, para celebrar alguna actividad al aire libre. Y dice que suben a la parte alta, a la azotea, y ellos buscan el lugar más o menos donde Jesús estaba, dice, y se tomaron el derecho de romper el techo o destechar el lugar. Las casas de esos tiempos tenían una cubierta como de barro que les permitía aislar del calor. Recuerden que esa zona es una zona calurosa. Dice que ellos abrieron el lugar. ¿Y qué ocurre cuando ellos abren el lugar, ¿no es cierto?, creyendo que si ese hombre llegaba frente a los ojos de Jesús, algo iba a pasar con él. Algo iba a pasar con él. Y ellos estaban expectantes en esto. Habían oído de Jesús. Dice la palabra del Señor y nos va relatando lo que hemos leído, que ellos abren el lugar. Me imagino que traían sogas, porque lo traían, ¿no es cierto?, no sé de qué distancia, pero se las arreglaron. Y eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Creemos en el Señor, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Hay un hermano enfermo, oramos, Señor, ten misericordia. ¿Sí? Hemos orado domingos y domingos por muchas personas. Justamente
ayer se nos comunicaba que Paula, quien nos había pedido oración por una situación que estaba afectada a sus hijas, agradecía a la iglesia porque Dios había tenido misericordia y había respondido y sus hijas estaban entrando a un proceso normal, ¿no es cierto?, que habían estado tan afectadas. Y así, ¿cuántos testimonios podríamos dar de que Dios ha manifestado su misericordia hoy día en medio de su pueblo? Y estos hombres creían en Jesús. Dice que lo bajan, tiran la soga, ahí está Jesús aquí, ¡pum! Dice Jesús al ver la fe de ellos, era una fe tremenda. Dice que está frente a él, este hombre, viendo la fe de ellos. Fíjense lo que ocurre. Fíjense lo que ocurre. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús frente a él? Era un hombre paralítico, un hombre que quizás no había tenido la oportunidad de llegar al templo, de vivir esta experiencia de que el sacerdote expiara los pecados, ¿no es cierto? Por lo tanto, en él, como judío, seguramente había una culpa por los pecados cometidos. Jesús, que conoce todas las cosas, que Él conoce el corazón. Jesús era profeta, ¿sí? Lo dice la Sagrada. Él era profeta. Tenía todas estas cualidades que muchos hombres habían gozado antes que Él. Jesús era profeta, por lo tanto está frente a Él. Jesús, que conoce el corazón del paralítico, que era un predestinado para salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que le dice primero? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son... Fíjese en la palabra, hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino esa instancia, ese minuto en que él está escuchando de un hombre que es extraordinario, de un hombre que es distinto a los que habían conocido, de un hombre que expone la Sagrada Escritura con autoridad, que le está diciendo en esa instancia, en ese momento, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se habrá sentido en su corazón internamente? El cargo, la culpa, en ese momento se estaba extinguiendo de su corazón. Y eso es lo que está viviendo en ese instante. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo no es capaz de alcanzar el perdón de Dios. No tiene mérito, no tiene obra, es incapaz. Por lo tanto, él estaba recibiendo el perdón de sus pecados. Algo estaba ocurriendo en el interior de su corazón. La fe de sus amigos, que estaban ahí escuchando, sorprendidos. La expectativa de ellos era que ese hombre sanara, pero está ocurriendo otra cosa. Jesús le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está pasando? Gloria al Señor para siempre. Pero esto es lo que ocurre. Porque el mensaje de Jesucristo es justamente este. Tus pecados te son perdonados. Para todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que es llamado por Él, el mensaje del Señor es, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando uno viene a los pies de Cristo con un corazón sincero, sabiendo que somos pecadores, reconociendo quiénes somos ante Él y con arrepentimiento de pecados, ¿qué es lo que ocurre? El Señor nos perdona. Recibimos el perdón del Señor. Y por lo tanto, esto es lo que estaba y había ocurrido con Él. Porque ¿qué es lo que estaba pasando con ese paralítico? Estaba sanando en ese instante de la lepra del pecado. Estaba sanando de aquello que a él lo determinaba para un sufrimiento eterno. Su vida estaba cambiando en ese minuto porque había alcanzado salvación y vida eterna.
Eso era lo importante. Porque como paralítico su ciclo de vida en algún momento tenía que terminar. El punto era dónde iba a pasar la eternidad. Jesús le estaba dando la respuesta. Pero nos encontramos con que ahí habían ciertos personajes. Estaban los escribas, estaban los doctores de la ley, examinando cada palabra de Jesús. ¿Sí? Y eso lo encontramos en los versos del 6 al 9. Dice, ¿quiénes estaban allí? Sentados, mirando, observando. ¿Quién es este? ¿Cómo apareció? ¿Quién le dio autoridad? Si nosotros somos los doctores de la ley. Si Dios tiene que hablar por alguien, tiene que hablar por nosotros. ¿Quién es? Bueno, ellos cavilaban en sus corazones, es como que analizaban, pensaban y miraban y recurrían al Antiguo Testamento, a las Sagradas Escrituras, decían, pero ¿quién es este? ¿Ah? ¿Por qué habla así? ¿Qué está diciendo? Este dice blasfemias. Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en realidad tenían razón en eso. Concedámosle, ¿no es cierto? En ese sentido, ese derecho. Ellos habían oído de la autoridad de Jesús. O sea, si no, no habrían estado ahí. Partamos por eso, ¿no es cierto? Ellos habían escuchado, estaban sorprendidos. La gente se había preocupado de correr la fama de Jesús. Por lo tanto, estaban ahí. Habían escuchado de las sanidades. Mire, que alguien haga sanidades de las cosas, ya habían escuchado del leproso. Por lo tanto, tenían un signo de interrogación tremendo. ¿Quién es este hombre? Tantas sanidades que no había experimentado el pueblo de Dios por décadas. Pero ahí estaba. Pero ellos lo que en realidad buscaban era avergonzar a Jesús. Quitarle todo el mérito y todo lo que estaba ocurriendo con él. Así que ellos cuando escucharon esta frase, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos inmediatamente comenzaron a reflexionar profundamente acerca de estas palabras. Este se está arrogando, dice, la prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Concluyeron, seguro que este es un blasfemo. Se está tomando un derecho que no tiene. Y así estaban concluyendo su análisis. Decían, bueno, para un blasfemo es fácil decir tus pecados te son perdonados, porque total, ¿cómo iban a validarlo? ¿Cómo iban a entrar a los registros del tribunal divino para ver si efectivamente lo que estaba diciendo ese hombre era así? Entonces, podrían decir, bueno, cualquiera puede decir eso. Eso podría haber sido su reflexión, ¿no es cierto? Porque no había forma de probar que los pecados de verdad de ese paralítico habían sido perdonados. Pero Jesús, que es profeta, Jesús que conoce el corazón del ser humano, que Él examina lo más profundo que hay acá. Porque Él lo hace, ¿sí? Él examina. Les dice y les hace la siguiente pregunta. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Cómo sabe que yo estoy pensando eso? Tendrían que haber ellos imaginado, ¿cierto? Y luego Jesús le hace la pregunta, que es una pregunta difícil. ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Difícil pregunta. ¿Ah? ¿Qué es más fácil? Porque cuando Jesús está haciendo esa pregunta, no es tan sencilla. Porque en definitiva, ¿no es cierto?, toda persona a la cual se les perdona sus pecados, lo que está ocurriendo con esa persona está teniendo libertad
para llegar al Padre, libertad para llegar a la vida eterna. Por lo tanto, es difícil la pregunta. A menos que el que está frente a ustedes tiene la autoridad para perdonar pecados. Ese es el gran tema. Porque solo Dios es el que puede perdonar pecados. Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, está enfrentando a estos críticos que lo querían dejar en vergüenza, porque el propósito de ellos era ese finalmente, siempre descalificar a Jesús como un blasfemo, como alguien que se estaba tomando una prerrogativa que es exclusiva de Dios, que Dios solamente tiene la potestad para perdonar pecados. Pero ¿saben que Jesús no cambia el orden de su mensaje? Porque Jesús podría haberlo hecho más simple. Vio al paralítico, toma tu lecho y anda, y se acabó. Pero el mensaje de Jesús no cambia. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Porque lo que sabe Jesús, que lo que va a ocurrir el día del juicio, algunos irán para vida eterna y otros para sufrimiento eterno. Por lo tanto, lo que está ahí señalando Jesús está hablando del arrepentimiento, la importancia de llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese mensaje en la iglesia de Cristo no ha cambiado. No ha cambiado. Jesús podría haber dicho, bueno, toma tu lecho y anda. No puso afuera un letrero diciendo, ven por tu milagro. Hoy ven por tu milagro. Hoy ven por tu sanidad. Hoy ven por tu bendición. No, porque ese no es el problema del ser humano. No ese es el problema. El problema radical del ser humano es el pecado que está destruyendo a la humanidad y que lo lleva a un sufrimiento eterno, y Jesús lo sabe. Por lo tanto, ve la urgencia de predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Hay un sentido de urgencia en su mensaje. Eso es lo que hizo Él. Y por lo tanto, está confrontando a estos escribas y fariseos, ¿no es cierto?, señalando, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Luego les da la respuesta en los versos 10 al 12. Fíjense en su Biblia. ¿Qué les dice? Pues, para que ustedes, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, lo que ustedes dicen conocer las Sagradas Escrituras, dicen conocer al Padre, porque en otra situación Jesús le dice, si ustedes conocieran al Padre, entonces sabrían quién soy yo. Pero ustedes, dijo, son hijos del diablo, porque no han sabido reconocer al Hijo de Dios. Jesús le dice, pues para que sepáis, nuevamente le dice, que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Tener autoridad, investidura. Eso es lo que significa. Para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y aquí quiero detenerme antes de llegar a esa frase. Muchos hombres en la antigüedad murieron creyendo, ¿no es cierto?, que un día sus pecados serían perdonados. ¿Qué dice David en el Salmo 32, verso 2? Bienaventurado aquel, ¿no es cierto?, cuyas iniquidades le son perdonadas. Bienaventurado aquel del cual Dios ha tenido misericordia. Muchos creyeron en la antigüedad y su fe
le fue contada ¿por qué? Por justicia, esperando la venida del Hijo de Dios, porque sabían que el minuto en que Jesús vendría, ¿no es cierto?, su fe le sería contada a su favor. La salvación le sería imputada a ellos, la justicia de Dios le sería imputada a ellos. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando con los fariseos, dice, Abraham vio mi día. ¿Y qué dijo? Y se alegró, se gozó. Abraham. Nuevamente, ¿y este quién es? Si nosotros somos los hijos de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Porque los hombres de la antigüedad que le creyeron a Dios sabían que llegaría el día y llegaría la hora en que el Hijo de Dios vendría a traer salvación y vida eterna. Por lo tanto, todos aquellos que habían muerto esperando con fe, su fe le fue contada por justicia, le creyeron a Dios. Así que Jesús está frente entonces al paralítico y hablando con ellos, interactuando con ellos. Tenía a los fariseos y los escribas ahí, aquí estaba el paralítico escuchando atento. Ya el paralítico ya estaba feliz ya, porque sus pecados habían sido perdonados. El Señor había tratado con él en su corazón. Si lo que trata, cuando el Señor trata con nosotros, trata adentro. Trata con nosotros. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él escudriña los corazones, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué es lo que le dice David a Dios? Escudriña, Señor, mi corazón. Mi corazón. Y los fariseos, los escribas están ahí, el paralítico acá, y se está decidiendo algo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Ya le había dicho algo antes, ¿sí? Le había dicho que sus pecados eran perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero nuevamente se está refiriendo a él. Dijo al paralítico, diciéndole a los fariseos, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, me dirijo al paralítico ahora. A ti te digo, a ti, tú que estás ahí esperando, tú que has sido perdonado, no solamente te voy a dar el perdón de tus pecados, sino que te voy a dar algo más. Para que sepas que el Hijo de Dios tiene autoridad. A ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a casa. Se acabó tu enfermedad. Ya no eres más paralítico. Ya ese daño neurológico ha sido reparado. Yo tengo la autoridad no tan solamente para perdonar pecados, sino para a un enfermo levantarlo de la enfermedad. A ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico experimentó la sanidad, pero como todo ser humano tiene que vivir el ciclo de la vida, por lo tanto en algún momento tuvo que morir. Como toda persona que es sanada, en algún momento tiene que experimentar la muerte. A menos que el Señor venga en su reino, ¿no es cierto? Y los que hemos quedado, dice Pablo, seamos transformados para estar por siempre con el Señor en la eternidad. Pero mientras tanto eso no suceda, mientras esperamos la venida del Hijo de Dios, el ciclo de vida del ser humano tiene que experimentarlo, por lo tanto tiene un día para nacer y un día para morir. Ese paralítico tenía que morir algún día, aunque había sanado, aunque podía caminar, aunque podía ir al mercado, aunque podía hacer muchas cosas. Llegó el día que tuvo que enfrentar la muerte. Pero a diferencia de muchos otros, él enfrentó la muerte con la esperanza que un día se levantaría de entre los muertos para estar por la eternidad con el Señor. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que se asombraron. Se levantó del lecho. Un hombre que había estado postrado quizás toda su vida. Sus amigos que lo habían llevado a Jesús. Yo me imagino la alegría que habrán sentido sus amigos
de ver a su compañero levantarse, caminar, dando un tremendo testimonio del poder de Jesús. Dice, de manera de todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace Jesús, el Hijo de Dios, con autoridad, actuando por parte de la deidad de Dios. De esta forma, Él responde a los cuestionamientos que le habían hecho los escribas. El enfermo recibió el perdón de sus pecados y recibió la sanidad de su cuerpo. Por partida doble, se fue feliz a su casa. Dios responde a la fe de aquellos que confían en Él. Sí responde. Dios responde a la oración. Él perdona nuestros pecados, su mensaje no cambia, pero junto con eso, muchas veces experimentamos la misericordia de Dios en la sanidad de nuestro cuerpo. Muchas veces experimentamos la misericordia de Dios cuando Él nos abre una puerta. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es soberano. Él no tiene ninguna obligación de hacerlo. Yo no le puedo decretar a Dios, ¿o sí? ¿A usted le decreta a Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Solamente una llaga podrida, dijo el profeta. Una llaga podrida, eso es lo que somos y Dios ha tenido de nosotros misericordia. Él nos ha llamado para salvación y vida eterna. Eso es lo que nosotros hemos experimentado, la misericordia de Dios a lo largo de nuestra vida. Jesús dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Él experimentó el dolor. Él experimentó todo en la cruz del Calvario. Ahí Él cargó nuestras enfermedades. Él cargó su pecado. Por eso que cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, es porque Jesús sabía que cargaría en la cruz el pecado de ese paralítico. Cargaría en la cruz su pecado y mi pecado. Bendita palabra del Señor. Pedro, hablándole en el primer sermón que Pedro expone en Hechos capítulo 2, versos 36 al 39. Justamente el mensaje de Pedro no es quizás el que hoy día nosotros estamos escuchando en muchas partes. Fíjese lo que le dice. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentidos, está repitiendo el mismo mensaje de Jesús. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje, no ha cambiado. No ha cambiado. Eso es lo que necesitamos, arrepentimiento de pecados. Saber que en nosotros hay algo tremendo que solamente la sangre de Jesucristo a través de ese nuevo pacto lo ha podido liberar. Jesús en su última cena con sus apóstoles dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es entregada y por vosotros es derramada. Este es un pacto eterno. Este es un pacto que yo estoy firmando por la humanidad. Aquí no hay mérito de ninguno de ustedes.
Yo he firmado este pacto eterno para que ustedes tengan seguridad que son salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo, y eso no va a cambiar. No eres tú, no es tu condición, no es lo que tú hagas, no son tus obras, sino que es el pacto que Jesús firmó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, dice la palabra del Señor. Bendita sea su palabra. Y para todo lo que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Él es el que llama. Las promesas son para tus hijos. Las promesas son para aquellos que están lejos, para aquellos que quizás se han apartado. Para ellos también es la promesa. Bendita sea la palabra del Señor. Bendita sea la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es el Señor el que transforma y cambia vida. Es Él el que te está llamando al arrepentimiento de tus pecados. Bendito sea Él que vive y reina para siempre. Por eso que Marco está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie ha hablado como Él, nadie ha hecho las cosas que Él ha hecho, y su mensaje está fresco, su mensaje está vigente, su mensaje no ha cambiado. El Señor es el que toca y transforma tu vida, es Él el que transforma el corazón del ser humano. Es su palabra, y es un pacto eterno, y es tuyo, es mío. El Señor me lo ha regalado. La salvación y la vida eterna es un don de Dios, es un regalo de Dios y es eterno. Que el Señor te bendiga, Póngase de pie, gloria al Señor para siempre. Vamos a agradecer al Señor por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él está con nosotros, porque Él está tocando nuestros corazones, porque es su palabra la que nos limpia. Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, Él está limpiando nuestros corazones, así como lo ha hecho esta mañana. Bendita palabra del Señor. Oremos. Dios eterno, Señor amado, vives y reinas para siempre. Eres tú, Señor, el único camino. Y así, Señor, está plasmado en tu palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es tu mensaje para el ser humano. Ese es el mensaje para aquel que está llamando. Ese es el mensaje para nuestros hijos. Ese es el mensaje para los que están lejos. Oh Señor, gracias te damos, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tú eres el que transforma y cambia nuestras vidas. Señor, tú estás tratando con cada uno de nosotros. Y si alguien todavía no ha experimentado el perdón de sus pecados, hoy es el día oportuno. Hoy es el día oportuno para que vengas a Jesús. Es Él el que está llamando. Es Él el que te dirá: hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito seas, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu palabra, y deseamos, Señor, y anhelamos que haga vida en nuestros corazones. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.